En una disolución acuosa, el ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario, precipitando totalmente sulfato de bario y obteniéndose además ácido clorhídrico. Calcula, en primer lugar, el volumen de una disolución de ácido sulfúrico de 1,84 gramos partido por mililitro de densidad y 96% de riqueza en masa, necesario para que reaccionen totalmente 21,6 gramos de cloruro de bario. Apartado B, la masa de sulfato de bario que se obtendrá. Y nos dan como datos las masas atómicas de los elementos que tienen lugar, digamos, en este proceso, en esta reacción química. Estamos ante un problema de estequiometría, pero en el cual los reactivos son una disolución y un reactivo que es impuro, ¿vale? Y esto va a ser bastante interesante. Lo primero que llama la atención aquí es que no viene ni una sola fórmula, por lo tanto la nomenclatura es importante para poder arrancar el problema, porque lo vamos a arrancar como siempre que se tratan de problemas de reacciones químicas, escribiendo la ecuación que tiene lugar, o en este caso la reacción química que tiene lugar. La reacción química que tiene lugar es esta que ves aquí. El ácido sulfúrico, H2SO4, reacciona con esta sal que era el cloruro de bario, BaCl2, para dar el sulfato de bario, que lo tenemos aquí, BaSO4, y el ácido clorhídrico, HCl. Lo primero que te llamó la atención es que esto que acabo de escribir no está ajustado. Para este problema no supondría, digamos, ningún obstáculo el que no se ajustase, pero porque es un problema en el cual el HCl no lo vamos a tener en cuenta. Eso no quita para que cuando vayamos a hacer un problema de estequiometría o un problema en el cual hay una reacción química, siempre debemos ajustarla. Así que si nos fijamos, lo único que aquí no cuadra serían los átomos de hidrógeno, que hay 2 a la izquierda, y los de cloro, que también hay 2 a la izquierda. Por lo tanto, necesitaríamos un 2 a la derecha para que estuviese ajustado el proceso. Hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ir al primer apartado y nos hablan de el volumen de una disolución de H2SO4 que necesitamos para que reaccionen totalmente 21,6 gramos de BaCl2. Y por eso he escrito el BaCl2 en un color distinto. El único dato que nos dan referido a la reacción es el de este compuesto. Eso quiere decir que es tu compuesto de referencia y todos los cálculos los vas a tener que hacer siempre referidos a este compuesto. Por eso está en otro color. Así que en el primer apartado me piden la relación que hay entre el BaCl2 y el H2SO4. Y si miro la reacción, esa relación que estamos diciendo sería una relación estequiométrica 1,1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los coeficientes estequiométricos son, aunque no aparecen, un 1 en cada caso. Por lo tanto, un mol de BaCl2 necesita de un mol de H2SO4 para reaccionar. Eso es importante y es lo que estamos marcando ahora. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, lo siguiente que vamos a hacer es calcular las masas moleculares de los reactivos que vamos a relacionar. Así que, por ejemplo, tendríamos que la del BaCl2 bastaría con coger los datos que nos dan y tendríamos que sería 137,4 porque solo hay un átomo de bario, más 2 por 35,5 porque hay 2 átomos de cloro, y esto nos da un valor de 208,4 gramos partido mol. Y hacemos lo mismo con el ácido sulfúrico, el H2SO4. 2 por 1 porque hay 2 hidrógenos, más 32, solo hay un azufre, más 4 por 16 porque hay 4 oxígenos, por lo tanto 98 gramos partido por mol. Una vez que conozco las masas moleculares, ya puedo empezar a hacer este primer apartado del problema. Y vamos a hacer la relación, como hemos dicho, entre estas dos sustancias. Parto del dato que conozco, que son 21,6 gramos del cloruro de bario. Y lo voy a relacionar con lo que implica solo la reacción química, ¿vale? Voy a hacer este apartado en dos partes. La primera, que la voy a mostrar ahora mismo, tiene que ver con lo que pasa en la reacción química. Fíjate bien, tendríamos que la masa del BaCl2,
que me dice el enunciado, yo la voy a relacionar. ¿Por qué? Porque la voy a convertir a mol, ¿verdad? Este es el primer factor de conversión. Yo sé que un mol de esta sal serían 208,4 gramos, lo acabo de calcular aquí, y lo voy a relacionar estequiométricamente 1,1 con el H2SO4. Aquí está este factor de conversión. Un mol de H2SO4 reacciona con un mol de BaCl2. Pero es que además yo sé que un mol de H2SO4 equivale a 98 gramos. Lo hemos calculado aquí abajo. Fíjate que los factores de conversión atañen solo y exclusivamente a lo que pasa en la reacción química. Si haces la operación, verás que obtienes como dato este que aparece aquí, 10,16 gramos de H2SO4. Lo pongo en azul porque va a ser un dato transitorio. Una vez que tengo este dato, e insisto, estoy refiriéndome solo a la reacción química, tienes que tener claro que este dato es de H2SO4 puro. Todas las cosas que tienen lugar en la reacción química hacen referencia siempre a sustancias puras. Así que parece claro que este dato, por eso lo he puesto en azul, no es el dato de referencia para poder seguir calculando ese volumen que tengo que calcular, sino que este dato debe, digamos, ser modificado con la riqueza de la sustancia, en este caso de la disolución, ¿verdad? De la concentración de la disolución que tenemos. Así que vamos ahora a hacer otro paso más para este apartado, pero ya centrándonos en los datos de la disolución de H2SO4. Y fíjate cómo quedaría. Ahora voy a tomar como referencia el dato que acabo de calcular, los 10,16 gramos de H2SO4, que insisto, son puros. Pero yo sé que vienen en una disolución de la cual conozco que por cada 100 gramos de disolución están contenidos 96 gramos de H2SO4. Y además sé, lo voy a poner como factor de conversión, que 1 mililitro de esa disolución tiene una masa de 1,84 gramos de disolución. Yo cancelo y fíjate que lo que me quedarían serían mililitros de disolución, que es justo lo que quiero calcular, el volumen de disolución. Así que si hago esta operación, el dato que voy a obtener sería 5,75 mililitros de disolución. Recapitulo muy rápidamente. Este primer apartado lo he hecho, primero, teniendo en cuenta lo que pasa en la reacción química, para ello masa del reactivo que tenemos como referencia y masas moleculares de las sustancias que voy a relacionar estequiométricamente. Esta relación estequiométrica es el factor de conversión que queda aquí en medio. Por lo tanto, obtengo masa pura de H2SO4, ¿vale? Mi sustancia pura. Y el segundo paso lo hago referido a la disolución. Este H2SO4 puro viene dado en una disolución de un 96% en masa, es decir, 100 gramos de disolución contienen los 96 gramos de H2SO4 y que además la densidad, la pongo como factor de conversión, es 1 mililitro equivale a 1,84 gramos de disolución. Y nos vamos ahora al apartado B. Para hacer el apartado B, ahora sí voy a relacionar nuevamente mi reactivo de referencia con el sulfato de bario. Por lo tanto, la relación sería esta otra. Pero observa que vuelve a ser una relación 1,1. Luego vamos a tener que hacer las cosas exactamente igual que ahora. Claro, voy a relacionar ahora con uno de los productos. Necesito la masa molecular de ese producto y la vamos a poner aquí abajo. BaSO4 pues sería 137,4 porque solo hay uno de bario, más 32, solo hay uno de azufre, más 4 por 16, que hay 4 de oxígeno, por lo tanto 233,4 gramos partido por mol. Y ahora nos centramos en vez de como hemos hecho antes que fíjate que aquí habíamos puesto factores de conversión para convertir a mol, ¿verdad? Porque necesitábamos las relaciones estequiométricas. Yo lo voy a hacer ahora, pero directamente en relaciones masa. Así que voy a partir, como veis aquí, de la masa del reactivo de referencia, 21,6 gramos de BaCl2, y vamos a hacer una relación másica. Yo sé, porque la estequiometría es 1,1, que un mol de BaSO4 se obtiene cuando reacciona un mol de BaCl2. Es decir, como sé las masas moleculares,
yo voy a obtener 233,4 gramos de BaSO4 cuando reaccionen 208,4 gramos de BaCl2. Cancelando, parece claro que el dato que voy a obtener es directamente la masa de sulfato de bario. Hacemos la operación y obtenemos 24,2 gramos de BaSO4. Y con esto hemos resuelto el problema. Si te ha gustado, pues por favor le das al me gusta. Si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Y si tienes alguna duda, la puedes dejar o bien en nuestro foro de dudas para poderte atender más fácilmente o en los comentarios, y si no puedo hacerlo en comentarios te referiré al foro de dudas. Muchas gracias.